pues escucho la voz de Dios que me dice: quiero que te encierre por 20 días. Y compré un pote de aceite conforme a la instrucción que Dios me había dado. Y comencé a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Y cuando iba alrededor de 18 días, recuerdo que escuché la voz de Dios que me dijo: párate. Y cuando me puse de pie, no podía aguantarme por la debilidad física. Y recuerdo que él me dijo: destapa el pote de aceite. Y cuando lo destapé, entonces sentí que agarraron mi mano, la levantaron y me vaciaron todo ese aceite en la cabeza. Ese aceite penetró a mis ojos y mis ojos fueron como abiertos. Y yo comenzaba a ver un desfile de esqueletos como a un brazo de distancia uno del otro, que marchaban tipo militar. Y Dios me dijo: mira, eso es un ejército de demonios en el lugar donde tú vas a ministrar, pero yo te entrego la victoria. Cuando, Dios mío, siento su gloria. Familia, Dios te bendiga una vez más. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos una vez más a esta su plataforma Impacto Celestial para las Naciones. Hoy, familia, tenemos un contenido sobrenatural que honrará la vida de cada uno de ustedes. No me encuentro solo, así como siempre, sino que está con nosotros un gran hombre de Dios, el cual honro, admiro y quiero mucho. Alabado sea el Señor. También, familia, lo tuvimos que agarrar corriendo porque el hombre no le gustan las cámaras. El hombre le corre un poquito este tema de la cámara, pero Dios nos dio la sabiduría para agarrarlo en el nombre de Jesús. Está con nosotros nuestro amado pastor Ismanuel Ramón Medina. Dios le bendiga grandemente en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor que nos da este grato privilegio y placer de poder estar con el ministro compartiendo esta experiencia maravillosa de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos sentimos más que agradecidos y contentos, de verdad, después de intentar evadir varias veces. Bueno, pues aquí estamos. Dios mío. Esperamos en Dios ser de gran bendición para todas las personas que vean dicho contenido, que sean impactados por la presencia del Señor y puedan recibir una palabra de fortaleza en esta hora. Quédate ahí a la expectativa porque hay cosas muy fuertes que estás a punto de escuchar. Ábalo, cuéntenos cómo fueron sus inicios en el camino del Evangelio. Amén. Yo recuerdo que estaba en un lugar llamado El Berrón, era un cabaret, y ahí estaba, y de repente una persona me dijo: vayamos a la iglesia. Y salimos de ahí, fuimos esa noche a la iglesia, y cuando llegué había una persona ministrando y me hizo el llamado. Y ahí fue mi primera experiencia. Pasé y acepté a Cristo. Estamos en pie desde entonces. Aleluya. Hasta este momento, y seguiremos con la ayuda del Señor. Dios mío, qué bendición, amado. Ministro, cuénteme cómo empieza en su vida, por lo menos ese deseo de querer predicar el Evangelio. Por lo menos, ¿quién lo inspiró? ¿Cómo usted se interesó? ¿Cómo supo que era predicador? Y las grandes cosas que Dios por lo menos quería hacer con usted. Amén. Yo recuerdo que en la infancia nosotros solíamos correr hacia el monte para hacer culto, cosa de niño. Ajá. Íbamos al monte, cantábamos y ahí pues se me daba la oportunidad de yo predicar. Yo comenzaba a predicar en medio del monte y ahí siempre terminaba llorando, y siempre mi madre me decía que estaba sintiendo que Dios ya me estaba llamando desde temprano. Aunque ya había una palabra marcada, recuerdo que una anciana muy querida
la cual me ayudó mucho en el camino del evangelio, me dijo que cuando yo nací, que ella fue y me miró en la cuna, ella dijo, él es un profeta del Señor. Dios mío. Amén. O sea que ya venía marcado con esa palabra. Y gracias al Señor, pues Dios me dio la oportunidad de conocerle. Y aquí estamos en pie de guerra. Aleluya, aleluya. Amado, cuéntenos, en su época ministerial, ¿le tocó vivir algún tipo de menosprecio en el camino del evangelio? Usted sabe que cuando uno empieza a predicar, por lo general se presentan situaciones donde la gente menosprecia los ministerios. A veces no te ven como realmente eres, y cuando Dios empieza a hacer cosas, entonces quieren honrarte o quieren como buscar la manera de cambiar sus expectativas que tenían de ti. Cuéntenos, ¿le tocó vivir algún menosprecio en su carrera ministerial? Amén. Yo recuerdo en un entonces, una persona, yo siempre decía que yo quería ser un predicador. Recuerdo que cuando entré al evangelio le dije a una persona, yo no entré al evangelio para estar sentado, yo quiero saber qué Dios es capaz de hacer en mi vida. Dios mío, Padre. Y recuerdo que yo sin conocimiento, no sabía lo que era un capítulo de la Biblia. Wow. Recuerdo que siempre yo, cuando se me daba la oportunidad, me presentaba como evangelista. Algunas personas me decían que yo no era evangelista. Me decían claramente que yo iba a ser un predicador de la zona del Limón hacia las Terrenas únicamente. Dios amado. Sí, y recuerdo que un día tengo un sueño donde veo que estoy ministrando y cosas extraordinarias sucedían. Pero lo más impresionante fue un momento determinado que yo vi que yo me paré delante de un árbol en un sueño. Y cuando me paro delante del árbol, declaro una palabra y el árbol se raja hacia la mitad. Dios mío. Por medio de un sueño. Wow. Y luego, cuando despierto, al otro día les cuento el sueño a una persona y esa persona se rió y me dijo, usted está loco. Usted cree que usted va a ser un predicador. Padre amado. Y yo le dije a esa persona, yo voy a ser un predicador. Lo que pasa es que ahora mismo yo estoy operando en mi tiempo, Padre, pero no en el tiempo de Dios. Aleluya. Cuando el tiempo de Dios se complemente con mi tiempo, Dios habrá mío, una explosión espiritual. Santo. Y yo voy a expandirme hacia donde Dios quiere que yo llegue. Wow, poderoso. Ministro, una vez hace mucho tiempo, por si algunos no lo sabían, este fue uno de los hombres que Dios usó para ayudarme en mis inicios del evangelio. Cuando conocí al Señor en mis primeros tiempos, este fue uno de los hombres que Dios usó para ayudarme y hemos compartido mucho, de verdad que sí, ha sido de gran bendición estar por aquí, por esta zona. Aleluya, estamos por acá ministrando su congregación y quise aprovecharlo para que le cuente a ustedes parte de la grandeza de la que Dios ha hecho por medio de este gran hombre de Dios. Amado, una vez hace mucho tiempo usted me contó de una situación que lo invitaron a una iglesia. Allí lo quisieron menospreciar, como que Dios no lo usaba y como que no hablara lengua, como que no tumbe la gente, que qué es eso. Usted nos puede hablar un poquito por lo menos de ese testimonio. Amén. Esto ocurrió en San Cristóbal, en un lugar de San Cristóbal. Recuerdo que estaba cerca de un barrio llamado Las Flores, donde se me invitó a ministrar a una actividad de los caballeros, una campaña. Y cuando estoy allí, antes de yo ministrar, pues a mí se me llamó a la oficina y se me hizo una pregunta. La pregunta que se me hizo fue de que cuando yo esté ministrando, ¿qué iba a hacer? Y yo me quedé mirando porque no era como algo que me había ocurrido anteriormente, que alguien me llame a preguntarme qué voy a hacer. De repente, esa persona me dice, mire, yo no quiero que cuando usted predique, me llame a los amigos hacia el altar. No quiero que usted haga mucho alboroto, quiero que usted predique
y cuando usted termine de predicar, no me llame a los amigos. Padre amado. Yo, obedeciendo a esa persona, a esa pastora, pues ministré, prediqué esa noche la palabra, y cuando terminé de predicar, bueno, pues conforme a lo que ella me había dicho, le entregué el micrófono y fui y me arrodillé. Luego me llama a la oficina y me dice, a mí me hubiesen dicho que usted, Dios lo usaba grandemente. Wow. Pero yo veo que usted predicó y no veo que haya ocurrido absolutamente nada. Dios mío, Padre. Cuando me dice así, yo la miro y sentí un gran vacío dentro de mi corazón, porque yo entendí que ella me dijo que no hiciera tales cosas, pero entonces viene a cuestionar la obediencia que yo tuve hacia ella. Dios amado. Bien, de repente, al otro día me lleva a la oficina y me dice la misma cosa, que no llame a los amigos, que trate de predicar corto, que trate de no hacer mucho movimiento, y que ya yo sabía cuáles eran las condiciones. Luego me dijo, acuérdese que yo lo traje a usted aquí a ministrar y yo le estoy pagando dormitorio, le estoy dando desayuno, por lo tanto, usted tiene que cumplir con los requisitos. Ay, y yo le dije, ok, no hay problema, volví y prediqué. Nada, tal como lo hice la primera vez. Luego volvió y me llamó y me dijo, pero ya van 2 noches y no veo nada. La última noche de esa actividad, recuerdo que yo estaba de rodillas, y cuando estaba de rodillas escucho la voz del Señor que ministra mi vida, pero ahí cuando estoy de rodillas, la secretaria de la iglesia va y me topa y me dice la pastora que vaya a la oficina. Cuando voy, me pone las mismas condiciones de la primera noche. Wow. Yo agarro, le digo, está bien, no hay ningún problema, vuelvo y me arrodillo. Cuando me arrodillo, escucho la voz de Dios que me dice, cuando te entreguen el micrófono, declara esta palabra, que toda palabra de hombre cae por tierra. Todo lo que no venía de parte de Dios esta noche caería por tierra. Y comienza a cantar. Y yo recuerdo que cuando se me entregó el micrófono, yo dije, a partir de este momento, todo mandato de hombre cae por tierra. Y automáticamente la pastora cayó y comenzó a dar vueltas del altar hacia la puerta. Y cuando comencé a cantar, recuerdo que canté la adoración que dice, cansado del camino, sediento de ti. Y había una persona que tenía varios años, conforme al testimonio, de que no caminaba, y se paró de la silla y comenzó a correr. Los músicos, los adoradores, todos cayeron por tierra. Recuerdo que prediqué bajo el tema en esa última actividad, corre con lo que te queda. Y fue algo extraordinario. Luego, cuando terminé de ministrar, que casi no quedaba nadie en pies, cuando entregué el micrófono, la pastora me pidió perdón y me dijo que no me fuese, que me quedara otro día más. Y yo le dije que ya yo hubiese terminado, porque mi agenda era por 3 días. Y fue algo bastante sorprendente. Y luego se me dijo que las puertas estaban abiertas y que nunca habían vivido una experiencia como la que vivieron en ese entonces. Yo le dije, lo que ustedes vieron no es nada con lo que yo he visto anteriormente en otros lugares. Simplemente que ustedes trataron de limitar lo que Dios quería hacer. Padre amado, así es. Eso fue exactamente lo que pasó ahí. Amén. Una limitación de lo que Dios quería hacer. Y estas cosas todavía se ven, amado pastor, de personas que quieren limitar lo que Dios quiere hacer, que le ponen condiciones a los predicadores. Yo entiendo que ciertos pastores cuiden su grey debido a la sinvergüenza de muchos predicadores que hay en estos últimos tiempos, que bueno, están caminando de una manera incorrecta, y los pastores por ende están velando mucho lo que es la congregación. Amén. Amén. Y por eso algunos quizás le dicen, mire, tiene tantos minutos nada más, por la razón de que los predicadores a veces se corren más del tiempo, hacen mucho tollo. Usted ve, ya los pastores están cuidándose un poco en esa parte, pero vemos ahí claramente que quisieron limitar a Dios. Amén, amén. Alabado sea Jesús. Pastor, una vez yo recuerdo que usted tenía un viaje para Haití con unos jóvenes.
¿Cuántos eran ustedes los que fueron para allá? 5 personas, 5 personas. Amén. De los 5, ¿cuántos quedan de pie, pastor? De los 5, solamente quedamos de pie 3 personas. Wow. No es fácil. Pastor, cuéntenos un poquito de la experiencia que le tocó vivir en Haití, cómo Dios trató con usted para ir a Haití, porque tenemos muchos predicadores ahora mismo que no quieren ir a Haití. Lo de ellos es, Señor, tú me vas a llevar a las naciones, pero no a la nación de Haití. Amén. Lo de ellos es que Dios lo va a llevar para Estados Unidos, que Dios lo va a llevar para aquí, para allí, pero cuando le hablan de Haití, no quieren ir a Haití. Amén. Cuéntenos cómo fue eso, cómo se le abrió la puerta, qué pasó en su tiempo de oración, cómo le fue para allá. Amén. Un joven que se congregaba aquí, de nacionalidad haitiana, Amén. pues Amén. él me dijo que tenía el sentir de llevarme a Haití a ministrar, y yo le dije a él que yo estaba dispuesto a ir, pero que tenía que orar para yo ver cuál era la voluntad de Dios. Yo recuerdo que cuando yo me puse a orar, recibí las instrucciones de Dios de todas las cosas que yo tenía que hacer en aquel lugar, cómo iba a operar en ese lugar. Entonces le dije al coordinador que sí, que ya tenía la aprobación de parte de Dios. Todavía no hubiese yo consultado con mi pastor, pero ya tenía la respuesta de Dios. Pues me acerqué a mi pastor, hablé con él, le expliqué la situación y él me dijo que no había ningún problema y me dijo que lo pensara bien. Algunos pastores me aconsejaron de no ir a esa nación. Wow. Debido a la fuerza contraria que se mueven allí. Me dijeron prácticamente que no fuese a aquel lugar. Recuerdo que una de las palabras que expresé fue que el mismo Satanás que opera en República Dominicana es el mismo que opera en la nación de Haití. Y que al Dios que yo conozco no simplemente tiene poder en Dominicana, sino que Él no tiene limitación ni frontera que lo pueda detener. Recuerdo que después de tener la aprobación ya de mi pastor también, pues escucho la voz de Dios que me dice: quiero que te encierre por 20 días. Y compré un pote de aceite conforme a la instrucción que Dios me había dado. Y comencé a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Y cuando iba alrededor de 18 días, recuerdo que escuché la voz de Dios que me dijo: párate. Y cuando me puse de pie, no podía aguantarme por la debilidad física. Y recuerdo que él me dijo: destapa el pote de aceite. Y cuando lo destapé, entonces sentí que agarraron mi mano, la levantaron y me vaciaron todo ese aceite en la cabeza. Wow. Ese aceite penetró a mis ojos y mis ojos fueron como abiertos. Y yo comenzaba a ver un desfile de esqueletos como a un brazo de distancia uno del otro, que marchaban tipo militar. Y Dios me dijo: mira, eso es un ejército de demonios en el lugar donde tú vas a ministrar. Wow. Pero yo te entrego la victoria cuando, Dios mío, siento su gloria. Cuando yo llego a aquel lugar, voy seguro de todo lo que Dios va a hacer. Recuerdo que cuando llegué a aquel lugar, a la frontera ahí, pues me pusieron mucho impedimento para entrar, debido a que el único que tenía credencial como evangelista era yo. Los demás compañeros pues no tenían credenciales, ya que éramos de diferentes denominaciones de iglesia o de concilio. Y recuerdo que cuando estamos ahí, yo dije una palabra: mire, a ustedes les conviene que yo entre a predicar, porque yo lo único que vengo a hacer un bien a esta nación. Pero si ustedes no quieren, yo no tengo ningún problema, pues yo me regreso a mi casa. Recuerdo que llegó una señora, en el momento no sabía quién era, me mandó a buscar, me entraron a una oficina, dialogaron conmigo, me firmaron un documento y me dijeron: mire, usted puede entrar a cualquier rincón de Haití a predicar la palabra. Y me entregan el documento sellado. La persona me dijo: ¿sabe quién es? Yo le dije: no, es la vicepresidenta de aquí de Haití. Ella firmó los documentos movida por el Espíritu Santo de Dios. Fue algo extraordinario lo que vivimos allí, experiencias sobrenaturales, ver personas encima del altar del coro de adoración caer endemoniado, ver gente, líderes endemoniados
endemoniados en aquel lugar, Dios. pero ver la manifestación del Espíritu Santo de Dios libertando a hechiceros en aquel lugar, rompiendo Santa. cadenas, Oh, trayendo la liberación. Dios mío. Fue una experiencia extraordinaria lo que viví allí en mi vida. Dios dio la victoria, amado. Amén, amén. Santo es Jesús. Aleluya. Yo de verdad, amado, me regocijo cuando escucho tales cosas, porque por lo menos hablar de hacer 18 días de ayuno o 20, muchos jóvenes a lo mejor nos están mirando ahí y ellos lo dudan. Yo le he dicho a muchos de los jóvenes que nos van a ver, le he dicho, yo tengo un amigo que se trancaba 20 días de ayuno, 18 días de ayuno, que se trancaba 17, que hacía 7, que hacía 3, 5. Y muchos de ellos me dicen, una persona puede ayunar tanto así, porque los jóvenes de esta generación, cuando tú le hablas de ayunos largos, no conocen estos misterios. Amén. Quizás los ayunos más largos que han hecho muchos son hasta las 3, hasta las 6 de la tarde. Pero usted sabe que por lo menos en el tiempo que yo vivía por acá, se ayunaba de verdad. Amén, amén, amén. Este entorno donde nosotros estamos, yo recuerdo que era un lugar donde se ayunaba mucho, Amén. mucho. Alabado sea el Señor, pastor, y aleluya, qué bueno es Dios. Yo siento la presencia de Dios aquí. Pastor, usted una vez me contaba acerca de un testimonio que le pasó en una iglesia que usted fue a ministrar, y allí tenían cierto horario que no se podían pasar de ese horario, porque salía un hombre con un machete y como que quería detener los cultos. Háblenos un poquito de esa experiencia, pastor. ¿Qué pasó? Amén. Esto ocurrió en Cenoví, en un lugar llamado Cenoví, de aquí de República Dominicana. Pues yo me trasladé a predicar en un evento cuyo tema era Llegó Jesús. Aleluya. Y yo recuerdo que la pastora me explicó y me dijo que había una persona que la hubiese llevado a la fiscalía y que por orden del fiscal pues le habían puesto un horario para concluir los servicios que era a las 10 de la noche. Ella me dijo, yo no limito a Dios, pero tengo que sujetarme, o si no vienen y me cierran el local y me quitan el sonido. Yo le dije, tranquila, Sí. vamos a cumplir con la norma, respetando la norma de los hombres, y vamos a dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer en este lugar. Yo recuerdo que cuando comienzo a predicar la palabra del Señor en aquel lugar, de repente yo miro al lado, es extraordinario que al lado de la iglesia solo hay una sola casa, y es la casa de la persona que vive ahí, quien se opone a que se celebren los servicios porque le molestaban. Siempre cuando él tenía la oportunidad salía con machete, piedra, y le caía pedrada a la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo estoy ministrando, predicando, yo miro, porque había una puerta que se veía a la cocina, y alcanzo a ver a aquella persona inquieta, moviéndose, caminando, paseándose, como incómodo. Y yo miro y sigo predicando, porque todavía no tengo conocimiento de que eso ocurría en ese lugar. Solamente se me informó en el momento de que había un horario específico para terminar los servicios, pero no me hubiesen contado quién la puso ni qué hacía dicha persona cuando se celebraban los servicios. Pues bien, cuando estoy ahí, la persona se paseaba y nada, ocurre que cuando ya termino de ministrar, eso de las 9:30 más o menos, recuerdo que le entrego a la pastora, y luego la pastora testifica, porque el hombre se acercó y preguntó quién es esa persona, que yo tengo rato por salir de aquí a caerle a pedrar a la iglesia con el machete en la mano, y no puedo salir de mi cocina porque siento que alguien me detiene. Es lo que ocurre cuando Jesús hace una intervención en la vida del hombre de Dios. Cuando llega Jesús, las cosas cambian. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es muy importante que en todos los eventos el centro sea Jesús. Es muy importante que en tu vida la persona quien tome el control de todo sea Jesús de Nazaret. Santo es Jesús. Padre, te adoramos, Dios. Hay un gracias, Señor. Ay, Padre, sobrenatural, Dios amado. Qué bueno eres, Jesús.
Santo, mi pastor, son cosas sobrenaturales lo que se ve cuando se busca a Dios en la intimidad, Amén. Cuando uno busca a Dios con profundidad. Pastor, tenemos entendido acerca de un proceso que le tocó vivir después de haber, por así decirlo, hecho tanto daño a las tinieblas, después de haberle arrebatado tantas almas al diablo de la mano, tantas cosas. Tenemos entendido de un proceso de salud que le tocó vivir. Cuéntenos un poquito acerca de ese proceso, cómo empezó. Yo sé que a lo mejor hubieron personas que se levantaron, quizás dijeron que fue que usted pecó, que fue que usted cayó, quizás lo quisieron acusar. Cuéntenos un poquito, pastor, de ese proceso. Amén. Yo recuerdo de que un día pues amanecí con un leve dolor en una pierna, la pierna izquierda. Y recuerdo que decidí ir a la terrena a comprar una pastilla para el dolor. Fui y compré la pastilla, subí aquí a este lugar que es mi trabajo. Cuando subí, que me tomé la pastilla, seguí en la misma condición y decidí ir al hospital de Limón. Y cuando fui, me internaron, me dijeron que eran los riñones, me medicaron, yo seguía en la misma condición de salud. Le dije que me dieran de alta porque no sentía mejoría. Salí. Voy a hacer un breve resumen. Recuerdo que ya cuando salgo de ahí, pues me llevan a otro lugar y de ahí detectan que tenía una hernia discal lumbar en un grado 1, la cual ya había atravesado mi columna. Y ya me hubiese dañado el nervio ciático de la pierna izquierda, estaba abrazando el de la pierna derecha. Wow. Los médicos dijeron que tan pronto terminara de abrazar ese otro nervio, yo iba a quedar paralítico. Fui a muchos lugares buscando solución. Recuerdo de que la gente comenzó a decir de que yo estaba así porque estaba en pecado, que eso era un castigo de parte de Dios. Pero también recuerdo que fue un pastor, el pastor evangelista Enrique, mejor conocido como Polito, fue a mi casa. Y él buscó una sábana blanca y la colocó sobre mi cabeza y me dijo, así te dice el Señor, no fue que pecaste, yo estoy contigo y como esa sábana te cubre la presencia del Señor. No tema tu corazón, que Dios conoce quién eres tú y tú sabes quién tú eres en Dios. Sentí paz, hermano, porque ver las acusaciones no era fácil. Y nada. Pasé esa jornada luego que seguí visitando los médicos a causa de unos medicamentos que me indicaron que no se podían tomar al mismo tiempo. Recuerdo que cuando que me indicaron los medicamentos, yo dije que no me lo iba a tomar, que Dios no estaba de acuerdo que yo me tomara ese medicamento. Y recuerdo que la persona me dijeron, usted se lo va a tomar porque bastante caro que fueron. Y me dieron a esos medicamentos y no sé en qué tiempo, solamente sé que según me dicen, perdí la memoria, duré varios tiempos que no conocía a nadie, no tenía conocimiento a causa de los medicamentos. Pero después ya que salgo del proceso, de los medicamentos que me llevaron ante otro doctor, que el doctor dijo, quítale los medicamentos. Esos medicamentos se dan cuando una persona ya está desechado, desahuciado para que vaya muriendo lentamente. Se le da este tipo de medicamento. En pocas palabras, me estaban matando los mismos medicamentos. Los doctores me habían dicho que yo tenía que estar en absoluto reposo, porque cualquier caída que yo tuviese podía quedar paralítico también. Eso fue antes de la cirugía. Luego de ser descartado por todos los médicos, porque no había posibilidades de que me operaran y volviese a caminar. Pues cuando me trataron en Santo Domingo, una psicóloga me evaluó y me dijo, hay un 90% de tú nunca más en la vida volver a caminar. Y yo le dije, ¿cuánto? Y ella me dijo, un 90%. Y yo le dije, tranquila, que hay un 10% que le corresponde a Dios. Con ese 10% Dios lo va a hacer a tu favor. Con ese 10% es que Dios va a romper la cadena que por mucho tiempo te han estado atando. Y yo recuerdo que cuando me operaron,
Cuando me entraron más personas junto conmigo. Las personas que entraron junto conmigo murieron. Y cuando me llevaban a mí, según cuentan, dice que cuando me llevaba, una persona dijo, se murió el otro. Y una persona dijo, no, él está vivo. Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Al otro día el doctor me dijo, ¿tú crees que tú puedes caminar? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, ponte de pie. Yo me puse de pie. Cuando me dijo, camina, cuando fui a dar un paso, me iba a caer. Y él me dijo, verdaderamente tú vas a caminar, porque con un día de cirugía pudiste pararte por tu propia fuerza. Aleluya. O sea que Dios siempre ha tenido un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Amado, qué bueno es Jesús. Amado, si nosotros empezamos a contar todas las maravillas que hemos vivido en el Señor, yo creo que el tiempo, el espacio no nos daría. Alabado sea el Señor, pero ya ustedes por lo menos han escuchado parte de lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre de Dios. En el nombre de Jesús, cuando se dé nuevamente la oportunidad, vamos a ver si le subimos una segunda parte, si así Dios lo pone en nuestro espíritu. Amén. Pero no es fácil ser un hombre de Dios, buscar a Dios con mucha intimidad y profundidad. Trae consigo muchos ataques de la tiniebla, los cuales nos toca vivir en el Señor, pero aún así, con la fuerza de Dios, nos seguimos manteniendo de pies para su gloria y para su obra. Hablo, pastor, así hay muchas personas que nos siguen de diferentes partes del mundo y que comentan, y que a veces también hay coordinadores ahí para eventos, actividades. También, pastor, sería de sumo gozo, de gran bendición que usted le dé a ellos ahí por lo menos cómo lo pueden encontrar en sus redes sociales. Si le gustaría, está ya en su posibilidad dar el número de teléfono también, como le sea posible. También, si no quiere darlo, los coordinadores me lo pueden pedir a mí, yo se lo paso. Amén, como sea más posible, amado pastor, pero comuníquele a ellos ahí cómo pueden contactarlo a usted para cualquier evento, para cualquier consejo. Amén. Bueno, yo no soy muy dado a navegar entre las redes sociales, pero puedo darle mi número de teléfono en el cual me pueden contactar a través de WhatsApp, que es el 809-498-747. Estamos siempre para servir, siempre tratando de dar lo mejor de nosotros para la gloria del Señor, sin esperar nada a cambio. Aleluya. Entendemos que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y si nosotros nos ponemos a analizar, pues nos quedamos cortos, ya que nosotros no hemos dado ni quisiera una segunda o tercera parte de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Pastor, dos cosas ya para terminar. Aleluya. Nos gustaría que usted le dé un consejo a todos los jóvenes que nos ven, que se consideran muchachos de ministerio, que van creciendo en el Señor y que a veces quieren que Dios les use y que haga cosas grandes por medio de ellos. Amén. Dele un consejo ahí a esa multitud, y el mismo pastor entonces nos despide orando por esta plataforma y por todas las personas que nos siguen. Amén. La clave para uno tener un ministerio eficaz, poderoso en Dios y exitoso en la mano de Dios es la oración. La oración es la clave, es la llave que puede abrir el reino de los cielos a nuestro favor. Ahorita mi amado decía de aquellos tiempos. Yo recuerdo que yo tenía hambre y sed de saber quién era Dios, y yo no tenía espacio, ni tiempo, ni hora para llorar. Yo en todo momento que tenía la oportunidad estaba de rodillas. En el motor yo iba orando. La gente aún todavía recuerda y me dicen, yo me acuerdo cuando lo escuchaba a usted de su trabajo, y yo en mi casa aquí abajo lo escuchaba voceando, orando, predicando, y todavía lo hago. Orar en todo tiempo. Dice la Biblia que debemos de orar sin cesar. Debemos de orar. La oración es la clave. El ayuno es esencial.
el silicio, siempre en obediencia a Dios y a nuestros líderes. Porque por más que usted ore, por más que usted ayune, si no se sujeta a sus líderes, pues esto no tendrá ningún tipo de resultado. Hay que ser obediente a nuestros líderes, meterse a la profundidad en el secreto de Dios, buscarle. No hay limitación, hermano. El cuerpo humano no puede tener limitación para buscar la presencia de Dios. Dice una parte en el Salmo, creo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto no se trata de cuando estoy en el fuego. Esto es en medio de proceso, en medio de levantamiento, en medio de cualquier situación adversa que se te presente en la vida. Tiene que siempre mantenerte orando, siendo agradecido con Dios. La oración, la oración, la oración. Algo que no puede faltar en la vida del creyente es la oración. Aleluya. Algo clave en la vida ministerial es la oración. Consagración, intimidad con Dios, para que Dios pueda hablarte y tú puedas discernir la voz de Dios. Es importante discernir la voz de Dios. La Biblia dice que el buen pastor conoce la voz de sus ovejas. Por ende, la oveja conoce la voz de su pastor. Mientras más tiempo pasa con Dios, más vas a aprender a conocer la voz de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahora vamos a estar orando para que Dios siga fortaleciendo a toda la persona que están viendo y que en un momento determinado verán esta maravillosa entrevista a través de esta maravillosa plataforma. Gloria a Dios. Soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, en esta hora te damos gracias y te damos la honra, Padre amado, por tu grandeza, tu amor, tu bondad y tu fidelidad. Padre celestial, yo te pido por cada persona, Dios mío, que en este momento está, Dios mío, conectado, Dios mío, Señor, a través de esta plataforma. Padre, Dios mío, también aquella persona que en un momento determinado entrarán a dicha plataforma, Padre de la gloria, que sean impactados por una palabra, sean tocados por el Espíritu Santo de Dios. El que está, Dios mío, enfermo, reciba sanidad. El que está atado, reciba liberación. El que está cautivo, Padre amado, reciba palabra, Dios mío, Señor, de restauración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que esta plataforma se siga expandiendo por todos los confines de la tierra. Padre, que no haya barrera, que no haya frontera, que no haya ninguna fuerza de la tiniebla que pueda detener lo que Dios ha determinado hacer en la vida de cada persona que va a escuchar. Dios mío, Jehová, Dios de la gloria, que tu presencia, Padre amado, Dios mío, siga siendo, Dios mío, el centro de esta plataforma, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén y amén.